el 1 de mayo no va a haber clases, sino que nos vamos hasta el próximo día lunes. Así de que de antemano, pues feliz descanso y por favor mucha atención. Este es el tema que van a ver hoy, es con mucho respeto lo digo, para mí en la facultad el licenciado es el que mejor desarrolla este procedimiento administrativo de faltas. Ya se van a dar cuenta de la manera tan profesional que lo va a desarrollar, así de que por favor las mejores atenciones. Muchas Muchas gracias. gracias, Lick. Muchas gracias. Vamos, Bueno, vamos a... Gracias, María José. Muy bien. Sí, el viernes va a estar de manteles largos el Lick. Entonces ahí vamos a estar, que ir a celebrar, ¿verdad? Que ir a celebrar. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con el artículo 269, por favor, señores. Artículo 269, como les comuniqué y el maestro también les comunicó la clase pasada, vamos a avanzar hoy con el procedimiento administrativo de faltas. Ustedes lo tienen ya en su poder. Es importante que lo impriman y vamos a ir directamente al Código de Trabajo, en donde regula qué es una falta de trabajo. Las faltas las podemos cometer por dejar de hacer, sí, las podemos cometer por dejar de hacer, ¿sí? Entonces, veamos ahí, por favor, 269. Vamos con Edgar Guzmán, está por ahí. Es importante que tengan a la mano, por favor, su código de trabajo, señores. Sí, licenciado, buenas noches. Gracias, buenas noches. Voy leyendo, licenciado. Sí, adelante. Capítulo segundo, sanciones, artículo 269. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones, infracción u omisión que se cometan contra las normas prohibidas o preceptivas contenidas en las diapositivas, en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificada por Guatemala, los pactos o convenios de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Siguiente párrafo. Si el empleador o sus representantes los Se le fue el audio al compañero. las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección. Sigo de la labor de inspección para eventos mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar con el proceso de inspección. Muy bien, ¿Sigo? ojo. No, es que se le escucha entrecortado. Creo que tiene problemas con su señal. Miren pues, faltas de trabajo. Una falta de trabajo es aquella que se comete cualquiera de los sujetos, repito, sea una violación a las normas internas, como el Reglamento Interior de Trabajo, como un pacto colectivo, como un contrato colectivo, como tratados y convenios. O sea, toda violación a una norma de trabajo constituye una falta, sea por hacer o por dejar de hacer. ¿Sí? Eso es lo que debe entenderse por una ¿qué? Falta de trabajo. Entonces, veamos aquí el artículo 270, que son correcciones disciplinarias. ¿Ya? Veamos, por favor, las correcciones ¿qué? Disciplinarias. ¿Estamos? Las correcciones disciplinarias. ¿Me ayuda Alexa Rodas, por favor? 270. Artículo 270. Son correcciones disciplinarias, aunque estén penadas por multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores de estas, a los miembros de los tribunales de trabajo y prevención social, a los trabajadores al servicio de estos últimos y en general a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. Muy bien. Entonces vamos a verificar aquí. Vamos a verificar acá que las correcciones disciplinarias no son las que se le imponen a las partes. Perdón, no son las que se le imponen a
a los infractores, sino que son a las partes, ¿ya? Vamos a entrar a algunas reglas del procedimiento. Si vamos a ver un procedimiento administrativo, el cual se va a dividir en dos fases, porque vamos a ver aquí que hay una fase administrativa, pero también hay una fase judicial. La fase administrativa es la que vamos a llevar ante el inspector y el delegado departamental. Ojo de esto. Y la fase judicial la vamos a llevar ante un juez. Ante el juez vamos a promover un proceso contencioso administrativo. ¿Sí? ¿Qué vamos a proponer ante el juez? Un proceso contencioso. Entonces, cabe mencionar que la resolución que va a emitir el delegado departamental constituye título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si yo no cumplo con esa obligación, me van a sancionar, me van a ejecutar y me pueden embargar cuentas, embargar bienes, ¿sí? También es meritorio indicar que si yo no estoy de acuerdo con esa sanción, el recurso que procede es el recurso de revocatoria. ¿Cuál es el recurso que procede? Revocatoria. Alexi Aguilar, ¿me ayuda? 271, por favor. Sí, 270, artículo 271. En materia de faltas de trabajo y prevención social, se deben observar las reglas siguientes. A. Dentro de los límites señalados por el artículo siguiente, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, quien deberá tener la calidad de abogado colegiado activo preferente especializado en materia de trabajo y prevención social, debe determinar la sanción administrativa aplicable tomando en cuenta las circunstancias económicas y las medidas de subsistencia del sancionado, los antecedentes y condiciones personales de este, el mal causado, la exposición a peligro, el número de trabajadores afectados y en general los demás factores que puedan servir la mejor adecuación de la sanción administrativa. La reincidencia obliga a la imposición de un incremento de un 50% en la multa incurrida. No hay reincidencia si ha transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa impuesta y la fecha de comisión de la nueva falta. B. La inspección de la sanción no exime al infractor del incumplimiento de sus obligaciones frente a las partes de los contratos y relaciones individuales o colectivas de trabajo, quedando a salvo el derecho del interesado en promover las acciones judiciales correspondientes. C. En el caso de procedimientos contenciosos, administrativos, laborales o acción judicial de la Inspección General de Trabajo, además del pago de la multa impuesta, el infractor queda obligado a subsanar la irregularidad del plazo final que fije la resolución judicial. De la resolución judicial se enviará copia certificada a la Inspección General de Trabajo para que se verifique su cumplimiento. Muy bien, entonces vamos a verificar algo aquí bien importante, ¿sí? Vamos a ubicar algo bien importante. Primero, los requisitos que debe tener el delegado departamental, ¿ya? Los requisitos que debe tener el delegado departamental para poder emitir una sanción. Primero, ser especializado en materia laboral. Segundo, debe ser abogado colegiado, ¿sí? Debe ser abogado colegiado. Y también, tercero, debe de determinar la sanción. O sea, si bien es cierto el procedimiento, vamos a ver que lo inicia el inspector de trabajo, también lo es que el que lo va a finalizar es el delegado departamental. Esto, repito, en la fase administrativa. Ahora, también es meritorio indicar que cuando se va a presumir que hay una reincidencia. Hay una reincidencia cuando, ojo acá, se va a presumir una reincidencia cuando se incurre en una misma falta en un año. Ahí vamos a decir que hay reincidencia, ¿sí? Ahí vamos a decir que hay ¿qué? Reincidencia. ¿Estamos? Ahí hay reincidencia. Muy bien. Otro de los aspectos a resaltar aquí es, ojo, que la imposición de la sanción no exime al infractor de cumplir con su obligación fundamental. Imaginémonos que Alexi tiene su empresa, 50 trabajadores, ¿sí? Tiene 50 trabajadores. En este sentido, estos 50 trabajadores, ella no les tiene un reglamento interior de trabajo. ¿Y
¿qué creen? No les ha pagado el mal llamado bono 14. La bonificación anual para trabajadores del sector privado y público no se las ha pagado. Bueno, entonces, ¿qué procede? ¿Sí? Muchos dirán, denunciámoslo al Ministerio de Trabajo. Ese podría ser un camino. O simplemente que le haya caído la inspección. Como dicen, cayó la migra. ¿Sí? Cayó la inspección. Bueno, veamos entonces qué sucede en el proceso administrativo. También menciona esta literal, la literal C, el proceso contencioso. Cuando nosotros estamos ante un proceso contencioso, ¿sí? Cuando es que vamos a promover? Ojo con lo que les digo. Lo vamos a promover cuando se haya agotado la vía administrativa y se haya interpuesto el recurso revocatorio en un plazo de 20 días. ¿Sí? Entonces, vámonos por favor al 271 bis. Procedimiento. ¿Sí? Procedimiento. Vamos con Shirley Alfaro. Buenas noches, licenciado. Artículo Buenas noches. 271 bis. Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del plazo que se señale en cada caso concreto, sin que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles. En casos excepcionales y por única vez, el inspector general de trabajo o los subinspectores generales podrán autorizar la prolongación de las actuaciones de verificación hasta 15 días hábiles. Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones pueden exigir a dichas autoridades que les muestren sus respectivas credenciales. Durante el acto de inspección, los trabajadores podrán hacerse representar por los dirigentes sindicales. En caso exista una organización sindical en la empresa o por uno o dos compañeros de trabajo, y en el caso de los empleadores por medio de los representantes del patrono, la obstrucción a la labor de inspección por parte del empleador o sus representantes, de los trabajadores o de las organizaciones sindicales o sus representantes, de conformidad con lo señalado por el artículo 281 de este código, constituyen una infracción sujeta a sanciones. Cuando la obstrucción incluya cualquier tipo de agresión a las autoridades de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ejercerá las acciones legales pertinentes. Cuando el impostor compruebe la existencia de una Cuando el supuesta infractor, infracción, el inspector. Ajá. Ujú. compruebe la Adelante. existencia de una supuesta infracción a las normas de trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la labor de inspección, levantará acta circunstanciada de prevención con la que Paso, informará al responsable. paso uno, perdón, le voy a ir interrumpiendo. Cuando el inspector verifique que se están violentando normas laborales, ya sea porque los trabajadores denunciaron o porque la inspección cayó, o porque la inspección cayó. Si usted en este caso, que el inspector pues llega al lugar de trabajo y verifica, entonces lo que va a redactar es un acta circunstanciada de prevención. Paso uno, con la que informará. Paso dos, informará. ¿Sí? Entonces llego yo con Alexi, como en mi calidad de inspector, y hago constar de que Alexi no tiene un reglamento interior de trabajo y no ha pagado. Redacto el acta y le informo. Alexi, usted dice que le va a fijar un plazo prudencial. La ley no dice qué plazo, solo dice que es prudencial. ¿Sí? Que se le fija el plazo y miremos qué sucede después. Sigamos ahí. Con la que informará. Con la que informará al responsable de su comisión la adopción en un cable, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Inmediatamente que venza dicho plazo, la institución de medidas dictadas. Las actuaciones de inspección y verificación podrán. Ahí. ¿Cómo va a verificar el inspector de que ya Alexi cumplió? ¿Cómo va a constatar de que ya cumplió? A ver.
Después de que venza dicho plazo, ¿no? Ajá, después, pero ¿cómo? ¿Por medio de qué? Venció el plazo. De ¿Y una, cómo de verifica? una citación. Paso 3, citación. ¿Sí? Por medio de una citación. Entonces la cita del Ministerio de Trabajo y le va a decir, mira, Alexi, usted pudo redactar el reglamento, pudo pagar, en este caso, las prestaciones, ¿sí? Hay dos escenarios. Pueda que cumpla o pueda que no cumpla. Por eso le pongo yo 3.1, cumplimiento. Miremos qué sucede si cumple. ¿Sí? Miremos qué Las sucede si acciones, cumple. Adelante. continúo. Sí. Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación a las instalaciones de la inspección o del Centro de Labores. En casos donde la posible infracción y cumplimiento con las prevenciones del inspector se puedan comprobar sin la necesidad de una visita al lugar del trabajo, para que presente la documentación y acredite el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de cumplimiento, se hará del En caso de conocimiento de los cumplimiento. delegados. 3.1. ¿Qué sucede si cumple? Miren ahí. ¿Qué sucede si cumple? Se hará del conocimiento de los delegados departamentales de la Inspección General de Trabajo mediante acta circunstanciada para el archivo del expediente. ¿Cuál es el efecto que la patrona que acabo de indicar yo ya cumplió y efectivamente presenta la documentación? ¿Cuál es el efecto ahí? Se archiva el Se expediente. guarda, se archiva. Cumplimiento es igual a archivo. ¿Sí? Cumplimiento es igual a archivo. ¿Vamos? Muy bien. Ahora miremos 3.2. ¿Qué pasa si no llega Lexi o no cumple con su obligación? En caso de incumplimiento o inexistencia a la citación, el inspector de trabajo redactará acta circunstanciada de infracción, con la que iniciará el expediente administrativo sancionatorio, que deberá ser trasladado dentro de los 3 días siguientes al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, para que revise el expediente y emita la respectiva resolución, incluyendo una posible sanción y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones. Ahí. ¿Qué sucede si no cumple o no asiste? Porque aquí dice en caso de incumplimiento o inasistencia. ¿Qué sucede? Se redactará Se una redactará. acta circunstanciada de infracción. Se redacta un acta circunstanciada de infracción y ¿qué pasa con el expediente? El expediente aquí ya cambia de manitas. El expediente aquí ya no lo va a Y tener el inspector. ¿Quién lo tiene ahora? Debe ser trasladado entre El los 3 delegado días siguientes al departamental. delegado departamental de la Inspección General de Ahí Trabajo. está. Paso 4. Remisión del expediente. Remisión del expediente. ¿Sí? Remisión del expediente. Ojo ahí. El expediente se va ¿a qué? A remitir al delegado departamental. ¿Ya? Se va a remitir al delegado departamental. ¿Estamos? Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y previsión. Permítame. Solo me chancecito. Solo estoy esperando que terminen de anotar. Remite el expediente. Pero aquí, ¿hay plazo para emitir? Sí. Pero el delegado va a hacer, cuando ya tiene el expediente, va a revisar. Paso 5. Para que revise el expediente y emita la resolución correspondiente. Aquí, paso 5. Revisa y resuelve. Revisa y resuelve. Ahora sí, por favor. Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y previsión social, así como las actas de infracción por obstruir la labor de inspección, señalarán los hechos que dieron origen a la labor de inspección,
La calificación de las infracciones que se atribuyen con la expresión de las normas vulneradas y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, así como las propuestas de sanción establecidas conforme al artículo 272 de este código, de acuerdo a la graduación de la infracción. Presentada el acta de infracción por el inspector de trabajo, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo emitirá la resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes. De Plazo todas las para emitir la actuaciones se resolución. entregará copias a las partes. Plazo para emitir la resolución. Marquen, por favor, cuál es el plazo para emitir la resolución. Ajá. El procedimiento sancionatorio administrativo tiene por objeto la imposición de la sanción y la corrección Colóquenle del ahí incumplimiento. objeto. Colóquenle ahí objeto. Colóquenle ahí objeto. ¿En qué parte, licenciado? Va, es importante que sigamos la lectura. Después del plazo de los 10 días hábiles siguientes, de todas las actuaciones se entregará copia a las partes. El procedimiento administrativo tiene por objeto. ¿Ya lo ubicó por ahí? Chévere, gracias. Va, sigamos pues. Y la corrección del incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y previsión social. La Inspección General de Trabajo podrá exigir el cumplimiento de obligaciones o derechos laborales entre las partes cuyo determinación no sea competencia exclusiva de los tribunales. En el caso que la resolución tenga carácter sancionador, insisto, dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 de este código, precisándose el de las sanciones conforme las normas incumplidas. Se le escucha un poco Inciso B. entrecortado, Shirley. Se le escucha un poco entrecortado, perdone. Algunas palabras sí se le escuchan, algunas otras no. Le agradezco. Vamos a colocar a Ok, Alejandra Alfonso. licenciada. No se preocupe. ¿Dónde está Alejandra Alfonso? Bueno, tomo nota, pues. Vamos con Adrián Alexandra. ¿No está Adriana tampoco? Buenas noches. Está bien. Sí, sí estoy. Buenas noches. ¿Me ayuda, por favor? Después ahí es donde el objeto del procedimiento. Ok. En el caso de que la resolución tenga carácter sancionador, inciso A, dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 de este código, precisándose el motivo de la sanción conforme a las normas incumplidas. Inciso B, también contendrá expresamente las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Inciso C. La resolución consentida o confirmada tiene carácter de título ejecutivo. Inciso D. Cuando el sancionado sea el empleador, las multas se impondrán a este, sea persona individual o jurídica, solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiere podido realizar. Inciso E. Cuando el sancionado sea una organización sindical, las multas impondrán a este solidariamente, con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiera podido realizar. Contra la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, procede el recurso de revocatoria conforme lo que señala el artículo 275 de este código. ¿Hasta ahí, licenciado? Muy bien. Ahí estamos. Gracias, Adriana. Bueno. Miren, pues, como les había indicado, la resolución que se impone constituye título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si yo no cumplo con esa resolución,
ya que si yo no cumplo con esa resolución, me van a iniciar un proceso ejecutivo, ¿sí? Me van a iniciar un proceso ejecutivo. ¿Qué significa? Que me van a proceder al embargo de mis bienes. Cuando usted sienta, ahí le llega una notificación en donde a usted se le han embargado sus cuentas. Entonces, cuidado, porque el proceso ejecutivo, pues, lo inicia el Ministerio de Trabajo derivado de que yo no quise cumplir con la obligación o que yo no quise pagar la multa. ¿Ya? Alguna de las dos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Que también, si yo no estoy de acuerdo con esa resolución, porque usted considera que es arbitraria, es abusiva, es hasta pasada, ¿verdad? A los montos que la ley establece, bueno, yo puedo interponer una revocatoria. Pregunta de examen. El recurso que procede en contra de la resolución del delegado departamental es el recurso de revocatoria. ¿Sí? Revocatoria. Vale. Lic. ¿Y cómo sé yo cómo el delegado departamental determina una sanción? Bueno, como dirían por ahí, dependiendo el sapo a la pedrada, dependiendo la falta es la multa, ¿sí? Y el 272 lo que nos da es el catálogo de multas. ¿Qué nos da? El catálogo de multas, ¿sí? Repito, ¿qué es lo que nos da? El catálogo de multas. ¿Estamos ahí? Vale. Vamos a leer el 272 y me gustaría que con un color distinto lo podamos marcar. Marquémoslo, por favor, las multas con un color distinto. Carlitos, ¿me ayuda, por favor? Buenas noches, licenciado, con mucho gusto. Buenas noches. Artículo 272. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo impondrá las sanciones por faltas de trabajo y previsión social de la forma siguiente. A. Por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales. Dará lugar a la imposición de una multa entre 8 y 18 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. B. Por haberse terminado la violación de una disposición prohibitiva, dará lugar a una imposición de una multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas en el caso de patronos y entre 2 y 10 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas en el caso de trabajadores u organizaciones sindicales. C. Por haberse determinado la violación a una disposición preceptiva del título tercero de este código, otra ley y otra disposición de trabajo y previsión social referente a jornadas o descansos que hagan algún empleador o trabajador, dará lugar a la imposición de una multa entre 6 y 12 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. D. Por haberse determinado violaciones a las disposiciones preceptivas del título quinto de este código, otra ley o disposición de trabajo y previsión social referente a la salud y seguridad ocupacional que haga algún empleador, da lugar a la imposición de una multa entre 8 y 16 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. En el caso del trabajador, la multa será entre 4 y 8 salarios mínimos diarios vigentes para las actividades no agrícolas. Inciso E. Por haberse determinado alguna violación a las disposiciones preceptivas del título séptimo de este código, otra ley de trabajo y previsión social referente a la huelga o paro, da lugar a una imposición de una multa entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales si se trata de empleadores, y de 2 a 5 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores, vigentes en ambos casos para las actividades no agrícolas. Inciso F. Por haberse determinado violaciones a las disposiciones de los artículos 61, 63, 87 y 281, literal M de este código, se impondrán las multas establecidas en el inciso anterior, según se trate de empleadores, trabajadores u organizaciones sindicales. Inciso G. Por haberse determinado la violación a cualquier disposición preceptiva de este código, no prevista por los incisos anteriores, u otra ley o disposición de trabajo y previsión social, da lugar a la imposición de una multa entre 2 y 9 salarios mínimos mensuales, si se trata de empleadores, y de 10 a 20 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores o sus organizaciones, vigentes en ambos casos para las actividades no agrícolas. Una vez notificada la resolución... Ahí,
Ahí, Carlitos. ¿Qué es Muy bien. necesario aquí? Ahorita le doy nuevamente la palabra. ¿Qué es necesario aquí? Que nosotros podamos identificar, ¿sí? Que nosotros podamos identificar las multas que se les imponen y que nos podamos ubicar. Si yo les dijera, el patrón está violentando normas relativas, ¿sí? Normas relativas a lo que son las jornadas de trabajo. Si yo les dijera, normas relativas a las jornadas de trabajo. Aplicaríamos las disposiciones del inciso C. Inciso C, ¿correcto? Correcto, inciso C. Si yo les diría unas normas, violaciones a las normas de huelga y paro. El inciso E. El inciso E, correcto. Si yo les diría violaciones a una norma relativa al reglamento interior de trabajo. ¿Cuál podría ser? Podría ser el inciso B. Podría ser la No, ahí no se Prohibitiva. encuadra. Sí, sí, G. esa es Shirley, esa es. ¿Qué Esa sucede? G, Si ¿no? nosotros no encuadramos ninguna, la literal G nos da la respuesta. Porque dice, por haberse determinado la violación a cualquier disposición preceptiva de este código no prevista. Es decir, que en el examen les podría venir un caso, ¿ya? Donde ustedes detallen, lo vamos a poner, fíjense, lo vamos a poner un caso en donde sea persona, su oficina profesional, el señor fulano de tal, y le pregunta a usted de que la sanción pues no está de acuerdo, y algunas preguntitas ahí muy básicas referentes al caso, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuál sea la falta, si va a ser la multa también, para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, Carlitos, una vez notificada, toda resolución se debe de notificar. Paso 6, notificación de la... déjeme la mano levantada, María José. Voy a avanzar un poquito más porque es un procedimiento extenso y al final voy a dejar las preguntas. Una vez notificada la resolución que impone la sanción, el infractor tendrá 5 días para hacer el pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, salvo que haya interpuesto recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código. Si al momento del pago el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exonerará el 50% del monto de la multa, previa verificación del cumplimiento. Si el infractor paga la multa... Ahí. Pongan atención aquí. Pongan atención aquí. ¿Qué sucede en este caso? Primera actitud. El infractor paga la multa y corrige la falta. ¿Qué es lo más sabio a ustedes? Es lo más sabio. ¿Ya? Paga la multa y corrige la falta. Bueno, ¿qué procede aquí con el expediente, señores? ¿Qué sucede aquí con el expediente? El expediente se archiva. El expediente se guarda. Aparte, hay una exoneración. Lleve, traiga, pase por este lado que lleva sus descuentos. 50% de descuento. Y el expediente se guarda. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. Sigamos ahí. ¿Qué manda? De acuerdo. Si el infractor paga la multa, pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción,
la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de resolución conforme el artículo 426 del presente código para obligar al infractor a subsanar la falta. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley e instar al procedimiento citado. Si el infractor... Ahí, ojo con lo que lee. Si el infractor paga la multa, pero no cumple con la obligación. Miremos qué pasa aquí, Carlitos. Con mucho gusto. Si el infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción... No, o anteriormente. perdón. Si el infractor paga la multa. Ajá, ahí. Pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción, la Inspección General del Trabajo iniciará el proceso de ejecución de resolución conforme al artículo 426 del presente código, para obligar al infractor a subsanar la falta. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. Ahí. ¿Qué sucede, señoras y señores, si en este caso se quiere pasar de vivo porque el infractor dice pago la multa, pero no corrijo la falta? No se preocupen. Como la resolución que emite el delegado constituye título ejecutivo, y con base en esa resolución es que me van a ejecutar. Entonces aquí hay un incumplimiento, si lo queremos ver así, parcial, porque está pagando la multa pero no corrige la falta. ¿Sí? Muy bien. Veamos la tercera actitud, Carlitos. No le importa nada. No le importa nada. No interpone revocatoria, no, ¿cómo se llama? No paga la multa y tampoco cumple con la obligación. Miren qué sucede. Si el infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción, no cumple con la resolución y no interpone recurso de revocatoria, la Inspección General de Trabajo iniciará el procedimiento de ejecución de la resolución bajo el artículo 426 del presente código, para obligar al infractor a pagar la multa y a subsanar la conducta con el objeto de que se cumpla la ley. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. Entonces, ¿qué me van a iniciar aquí? Proceso ejecutivo. ¿Sí? Proceso ejecutivo. ¿Estamos? Eso es lo que se va a iniciar. Un proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque no cumplí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplí. ¿Estamos? Vale, sigamos ahí, por favor. Si el infractor interpone un recurso de revocatoria, regulado en el artículo 275 del presente código, y la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo afirme, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá promover el cumplimiento de la resolución para el cobro de la multa y procurar que se subsanen las conductas que dieron lugar a la sanción de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 426 del presente código. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. Sigamos ahí. La Inspección General de Trabajo administrará el registro de faltas de trabajo y previsión social, en el que constarán los nombres de las personas individuales o jurídicas que hayan sido sancionadas conforme el procedimiento respectivo, que hayan causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial, así como su eliminación por el transcurso de un año de su imposición, si no hubiere reincidencia, por el pago de la multa, el cumplimiento de la infracción que lo motivó. Para acceder a la información de este registro, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, decreto número 57/2008 del Congreso de la República. El importe de las multas impuestas, en sede administrativa más los intereses causados constituyen fondos privativos de la Inspección General de Trabajo. Para obtener o mantener cualquier beneficio impositivo, arancelario, participar en licitaciones, cotizaciones o realizar contrataciones con el Estado, las empresas no podrán tener pendiente el pago de sanciones administrativas y la corrección del incumplimiento de las obligaciones relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social.
Muy bien, pon atención aquí, pues. Pon atención aquí. Toda la plata que se recaba de las multas, pues son fondos privativos que van a parar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Ahí es donde van a parar todo el tema de las multas. Ahora bien, Lick, fíjese que a mí me acaban de declarar sin lugar el recurso de revocatoria. Entonces, Lick, ¿yo qué puedo hacer aquí? ¿Ya? ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, agoto la vía administrativa y lo que procede es promover el proceso contencioso administrativo de trabajo. ¿Sí? Me voy a la sede judicial, ¿va, señores? Me salgo de la etapa administrativa ya agotada, porque es meritorio que usted sepa que la tiene que agotar. ¿Sí? Usted la tiene que agotar. 415. 415. Y las equipas. 415. Vamos a ver. Alexandra, ¿me ayuda, por favor? 415. Con gusto. Artículo 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social conforme al artículo 281 de este código. Toda la iniciativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del código, podrá promover... Después, ojo, con esos plazos, agotada la vía administrativa. Después, esto es importante entenderlo. Esto es importante entenderlo porque una fase va correlacionada con otra fase. Ajá. Podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social establecido en el artículo 407 ante el juzgado de trabajo y previsión social en la zona jurisdiccional a que corresponde al lugar de ejecución del trabajo dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de revocatoria. Plazo. ¿Cuál es el plazo para promover el proceso contencioso? 20 días. 20 días. 20 días. ¿Continúo? Por favor. La demanda en el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 de este código. En caso la infracción se refiere al incumplimiento de normas relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social, para el planteamiento de esta acción, el infractor deberá acreditar haber adoptado las medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral. Muy bien. Entonces, agotada la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Finalizada la vía administrativa. ¿Sí? Culminada. Y después de haberse interpuesto el recurso de revocatoria, lo que procede es promover el proceso contencioso. ¿En qué plazo? 20 días. El tercer párrafo regula la demanda. Paso número 1, ahí vamos a encontrar la presentación de la demanda. ¿Sí? La presentación de la demanda. La presentación de la demanda. ¿Ya? Muy bien, vamos al 416. ¿Quiénes están obligados a denunciar? ¿Quiénes están obligados? Delmi, ¿me ayuda, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Se fue. ¿Me ayuda Melter? ¿Dónde está Melter? Brian Chinchilla, ¿está por ahí? ¿Me ayuda, por favor? 416. Artículo 416. Están obligados a denunciar y poner en responsabilidad, inciso A, las autoridades judiciales, políticas o de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieran conocimiento de alguna infracción a las leyes de trabajo o previsión social.
Inciso B. Todos los particulares que tuvieran conocimiento de una falta cometida por infracción a las disposiciones prohibitivas de este código. Muy bien, 417, vamos al trámite. César David Nagarro. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas noches. Adelante, 417, por favor. Ahorita. El trámite, artículo 417, el trámite del proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social se desarrollará de la forma siguiente. El juez de trabajo y previsión social o en los lugares donde hubiese jueces de trabajo y previsión social para la administración de demandas, admitirá para su trámite la acción que se interponga contra lo resuelto en el curso de revocatoria. En la Nuevamente, perdón, nuevamente le recuerda que es en contra de lo resuelto del recurso de revocatoria. ¿Sí? Les vuelve a recordar. Ya, ojo aquí. Ojo aquí. En la resolución, paso 2, resolución. En la resolución referida también señalará día y hora para que el accionante y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social comparezcan a la única audiencia que se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes desde que la acción fue admitida. Esto se hará bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere, sin más citarle ni oírle. La audiencia será oral, en esta deberán comparecer La audiencia. Paso 3, audiencia. Marquen ahí, paso 3, audiencia. En esta deberán comparecer las partes con sus respectivos medios de prueba, asumiendo las actitudes procesales que corresponden, las que deberán ser resueltas en la misma audiencia. En la misma audiencia se dictará. En la misma audiencia, el juez de trabajo y previsión social dictará sentencia o por causas excepcionales debidamente justificadas, la dictará en Paso los siguientes... 4. Paso 4. Sentencia. En los siguientes 3 días hábiles. Posteriores a la conclusión de la audiencia, si la sentencia desestima la pretensión de quien fuera sancionado en sede administrativa, esta deberá ordenar el pago de la multa impuesta, más los intereses calculados a partir de la fecha en que quede firme la sentencia, sobre la tasa bancaria ponderada vigente publicada por el Banco de Guatemala. La sentencia debe ser motivada y de conformidad con el principio de congruencia, debe pronunciarse respecto de la procedencia de la infracción y o la multa. En su caso, confirmará el pago de la multa y deberá subsanar la infracción que dio lugar a la acción, definiendo un plazo no mayor de 30 días, debiendo remitir copia certificada de la Paso sentencia 5. a la Paso 5. Inspección Debiendo, General de su verificación. paso 5. Debiendo emitir copia certificada de la sentencia para su verificación. Ese es el paso 5. Si la resolución de la Inspección General de Trabajo queda firme al concluir el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, la Inspección General de Trabajo presentará una acción de ejecución del proceso establecido en el artículo 426 de este código. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley e iniciar el procedimiento respectivo. El plazo para interponer la acción judicial de ejecución prescribe en 3 meses a partir de la resolución haya causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial. Bien. Entonces, es importante aquí que nosotros tomemos en cuenta el hecho del proceso administrativo. Si se dan cuenta, en la misma audiencia se puede dictar sentencia, miren qué interesante, o se puede proferir en el plazo de los 3 días. ¿Sí? O se puede proferir en el plazo de los 3 días. O se puede proferir en el plazo de los 3 días. Vale. Esa sentencia del juzgado a mí me provoca agravio. No estoy dispuesto a cumplir. ¿Puedo hacer algo? Sí, puedo interponer un recurso.
pero una nota antes. El plazo que tengo para promover el proceso contencioso es de 20 días. Pero el plazo que tiene el Ministerio de Trabajo para ejecutarme es de 3 meses. Bueno, veamos el 418. Me ayuda Chelsea López. ¿Está? Cristel Santos. Buenas noches, licenciado. 419. 418. Perdón. Dice, la sentencia procede de recurso de apelación, porque deberá interponer entre el plazo de 3 días. El juez elevará los autos a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que corresponden a estos días. Recibir los autos y otorgará 48 horas a las partes para expresar agravios y deberá resolver el recurso de apelación en los 5 siguientes. Deberán revocar o modificar la sentencia de que conoció en primera instancia para su respectiva ejecución. Muy bien, pongan atención aquí. Pues. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, el recurso que procede es el recurso de apelación. ¿Cuál es el recurso que procede? Apelación. ¿Quién va a conocer este recurso? La sala. Nos vamos a una segunda instancia. ¿Ya? Repito, nos vamos a una ¿qué? Segunda instancia. Licky, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso? Bueno, vamos a decir que el plazo es de 3 días. Cuando en este caso se haya interpuesto el recurso de apelación, el juzgado de faltas laborales va a elevar el recurso. ¿En qué plazo? En el plazo de 3 días. ¿Sí? Lo va a elevar, perdón, el plazo de 2 días. La sala va a conceder audiencia por el plazo de 48 horas. Y va a emitir su sentencia en el plazo de, ojo acá, en el plazo de 5 días. Emite su sentencia. Ahora, ¿cabrá algún recurso aquí? Sí. Únicamente 2. Ustedes no me van a decir casación, porque ahí se va al cielo. Casación no existe en materia laboral. Ya no existe. Solo se proceden 2 recursos. ¿Cuáles son esos 2 recursos? Son los recursos de aclaración y ampliación. Liqui, ¿eso dónde está? Artículo 373. Rosa Raquel, ¿me ayuda, por favor? Sí, licenciado, con gusto. Hola. Gracias. Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo? 373. Dice, artículo 373. Contra las sentencias de segunda instancia no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Muy bien, ya vieron. No caben más recursos que los de aclaración y ampliación. ¿Sí? O no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Nada más, ¿va, señores? Nada más. Aclaración y ampliación. ¿Estamos ahí? Ahora sí. ¿Hay algunas dudas? Si se dan cuenta, el procedimiento administrativo y fase judicial. Delmi, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. Al inicio del proceso vimos que primero llegaban a ver y luego llegaba la citación. Pero supongo que en el caso llegó de una vez la citación de que nos presentáramos y dieron únicamente el plazo de 15 días. Entonces mi pregunta es si precisamente siempre tiene que llegar antes al lugar de trabajo, porque en nuestro caso nunca llegaron, solo llegó la citación. No necesariamente. Fíjese que a veces procede por denuncia. A ver si no lo denunció algún trabajador o algo. Entonces el inspector ya no llega al lugar de trabajo, sino que en la citación constata esa información. Ok, gracias, licenciado. ¿Alguna duda, señores? ¿Ninguna duda? Esto es materia de examen, señores. Este es un procedimiento
realmente con el ICABIAN pues lo agotamos porque el programa, pues si ustedes lo ven ahí, no está, no aparece, pero es una parte importante dentro del procedimiento administrativo, dentro de lo que son las faltas laborales, y es una reforma que en el 2017 sufrió nuestro código, y que es importante que nosotros la sepamos. Nosotros estamos comprometidos en agotar todo el programa. ¿Se han dado cuenta ustedes que por ahí hemos extendido un poco el horario o algo? José, cuénteme. Gracias, licenciado. Fíjese que mi duda va más porque yo pertenezco al sector del BPO, ¿verdad? Y pues ellos, el BPO, pues uno se tiene un contrato que dice básicamente de que uno trabaja incluso hasta feriados, asuetos, o sea, ahí no tenemos nada, por así decirlo. Sin embargo, pasa que, digamos que yo vengo y a este primer pago que es viernes se me ocurre faltar a trabajar. Y en teoría, ese día yo no puedo faltar a trabajar porque si no ellos vienen y me lo descuentan. Pero en los tipos de sanciones menciona que se parece terminado la violación a una disposición preceptiva del título tercero de este código. El título tercero habla de los descansos que son avalados por el código laboral, ¿verdad? Y otra disposición de trabajo, previsión social a jornadas y descansos. O sea, se podría decir que el contrato no va a estar por encima de lo que dice la ley. ¿Correcto? Esa es mi duda. O sea, digamos que uno podría venir como trabajador y denunciar. Exacto. Eso es lo que acabamos de ver. Que toda violación a una norma de trabajo da lugar a un procedimiento administrativo. Lo que sucede es que muchas veces dicen, es que el patrono no me está pagando horas extras. Es que el patrono no, el escenario que usted me está preguntando. Y uno dice, bueno, tengo que hacer denunciar. Denunciar. Y es que ¿cómo se tarda? Sí, el Ministerio de Trabajo se tarda. Sí, se tarda. Y efectivamente tienen razón. Pero es parte del procedimiento que uno tiene que llevar. A mí a veces me llaman, Lick, mire, ¿qué puedo hacer? Denuncie. Lick, pero si me despiden, bueno, entonces espere. No, pero Lick, pero ¿y qué pasa con los derechos? Bueno, entonces estamos ahí entre ese, hoy se pueden ya presentar denuncias anónimas. Sí, se pueden presentar denuncias anónimas, según el Lick también nos había contado respecto a eso. Y interesante para que el patrono pues no tome represalias en contra de los trabajadores, ¿verdad? Que creo yo que son muy importantes. Y para la buena marcha de la prestación del servicio. Sí, fíjese que sí, usted tiene toda la razón. En cierta forma, pues también como trabajar es nuestro derecho. Pero pasa que en esos lugares uno falta un día, digamos, falta el 1 de mayo, ya me están descontando el CER, descontando el día, ya me están afectando los bonos que en teoría yo tengo con ellos, o sea, ya se afecta todo. Pero, y es igual todo, es igual para los de Semana Santa, que en Semana Santa es a partir del miércoles mediodía, para todo 30 de julio, o sea, ellos así funcionan, ¿verdad? Es cierto que uno se atiene a eso firmando un contrato, pero digamos que yo soy mamá y yo quiero pasar el descanso con mis hijos, no debería yo de verme afectada, ¿verdad? Solo por querer tomar mi asueto, que es de ley, ¿verdad? Claro. Rosa, a la pregunta es, yo trabajo en InTouch CX, el call center. Sí, mire, realmente el tema de los call centers hay una violación de los derechos laborales impresionante. Sí, impresionante. No sé si vieron ustedes la última denuncia que promovieron en contra de un call center muy famoso y lo primero que hicieron fue despedirle al trabajador. No sé si lo vieron por ahí. Pero esto obviamente se va a enderezar, si lo queremos ver así, con un tema de denuncia. ¿Sí? Si tenemos ese hábito, creo que nos va a ayudar muchísimo. A esto no sé si desea agregar algo. Por mi parte estamos. Nos vemos el día lunes con y pues pronto nos vamos con la otra sección. Queremos agradecer por su posición, así es, esperamos de llegó a mediar. Aprovechemos porque esto es muy pocos abogados trabajan este tema que se habla del día de hoy. Así es de que por favor les quedó el material, eso le va a servir para la carrera y para lo que falta aún de su técnico profesional y para el ejercicio profesional, ¿eh? Importantísimo. Pues no sé, ¿tiene algo más? Perdón, ¿ya subieron el material? ¿Algún... Sí, ya lo envié. Ya lo envié desde la mañana.
de las 8 al WhatsApp. Gracias, licenciado. Jóvenes, un feliz descanso, si Dios quiere, pero nos vemos el próximo día lunes. Un fuerte abrazo. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz cumpleaños. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Adiós, se cuidan.